Chillaba, mi corazón se iba a salir del pecho. Estuve atada, perdí la noción del tiempo, agonizaba. No vino nadie. Iba por el pasillo y oí mi nombre. Me asomé y las vi riéndose. Se lo estaban pasando en grande hablando de mi problema. Tuve suerte, me dejaron abrir mi alma y mi psiquiatra supo canalizar mis pensamientos y miedos con humanidad y sensibilidad, horadando en mi interior a través de la escucha. Salud mental debe organizarse para ayudar a las personas en sus necesidades. El etiquetar a las personas es colocar una carga sobre ellas. Y es que, ¿cómo se sale de una etiqueta? La asistencia que se les da es poco más que pastillas. Se les retiran todos sus derechos, no se les hace caso, no se les cree. Lo de castigar es muy frecuente en estas unidades. En salud mental hay que cambiar muchas cosas. Es necesario tener buena relación con los pacientes y hay que escucharles para entender de dónde viene su malestar y su sufrimiento. Hay que hablar con los pacientes y estar más tiempo y con mayor frecuencia con ellos. No todo es medicación. Se necesita más ayuda psicológica y personal. Contener, sujetar a las personas es algo que se hace de forma habitual en los sitios donde trabaje. Reconocerse como persona que ha infligido un daño es conveniente. El sistema te quita el tiempo y las ganas, falta motivación y alternativas de actuación. Entender que las personas siguen siendo personas pese a tener un diagnóstico es algo que debemos incidir, trabajar de forma especial dentro del equipo profesional. Ahora nos toca afrontar nuevos retos en la línea ética para ayudar a aquellas personas que requieran un ingreso. Hacer que el paciente encuentre en un ingreso de hospitalización psiquiátrica una oportunidad para recibir ayuda ha de ser nuestra prioridad. Ahora sí. Buenos días. Decía que yo creo que el vídeo hace un resumen muy breve, pero que llega de lo que vamos a hablar a partir de ahora con Miquel Valverde. Lo primero de todo, dar las gracias, por supuesto, a todos los asistentes y dar las gracias también al CRPS Keiles de Tudela, a Blanca Yáñez y a Luis Fernández, director de la UNED en Tudela, porque se acogió este taller de radio que se llama Voces con alma rompiendo silencios y que hoy en estas jornadas podamos visibilizar también este taller donde se da voces a personas que tienen problemas de salud mental me parece muy importante. El podcast es un taller de radio en formato podcast y parte siempre con una sintonía compuesta por Pachi Vallejo, que la van a escuchar ahora y en cuanto la escuchen empezamos ya con la entrevista a Miquel. Un susurro crece, se vuelve un rugido que derriba muros, no es un quejido. Hablamos de vida venciendo fantasmas, valientes y fuertes gritan desde el alma. Las voces que escuchas quieren que las mires, no buscan consuelo, quieren ser visibles. Voces con alma, corrompiendo silencios. Voces con alma, que enfrenta los miedos. Voces con alma, rompiendo silencios. Voces con alma, en busca de sueños.
cambiamos el mundo creando presentes. Tenemos las ganas, miramos al frente. Hablamos de vida venciendo fantasmas. Valientes y fuertes gritan desde el alma. Las voces que escuchas quieren que las mires. No buscan consuelo, quieren ser visibles. Voces con alma, rompiendo silencios. Voces con alma, que enfrenta los miedos. Voces con alma, rompiendo silencios. Voces con alma, en busca de sueños. Voces con alma, rompiendo silencios. Voces con alma, que enfrenta los miedos. Voces con alma, rompiendo silencios. Voces con alma, en busca de sueños. Con nosotros está el psicólogo clínico Miquel Valverde. Trabajó en Salud Mental de Navarra desde 1986 hasta 2018, tanto en servicios ambulatorios en el Centro de Salud de Tudela como en hospitalización de agudos en Pamplona. Hoy presentamos su libro, un libro que no habla sobre la salud mental, sino que habla desde la salud mental. Miquel Valverde nos invita a escuchar más de 50 voces entre usuarios, profesionales, personas que conviven a diario con el sufrimiento psíquico y con los servicios que intentan responder a él. Este libro recoge testimonios personales que cuando los conozcan es imposible quedarse indiferentes. Testimonios desgarradores que nos encogen el corazón y nos invitan a una seria reflexión. En estas páginas no encontramos estadísticas ni diagnósticos fríos, sino relatos vivos, dolorosos, a veces incómodos, otras veces llenos de fuerza y creatividad. Voces que muestran cómo el modelo biomédico puede aliviar, pero también limitar. Cómo un diagnóstico puede abrir un camino, pero también encasillar. Cómo la asistencia puede sanar, pero también dejar heridas. Este libro nos recuerda algo fundamental, que detrás de cada etiqueta, de cada protocolo y de cada tratamiento hay una persona con una historia única y que en salud mental escuchar esas historias no es un complemento a la medicación, es la esencia misma del cuidado. Me acompaña en esta entrevista también Pedro Saelices, participante de CRPS, y vamos a conocer más a fondo la valentía de Miquel para escribir un libro como este. Buenos días, Miquel. Pues buenos días, muy agradecido de que me hayáis dado la oportunidad de estar aquí con vosotros. Un poquito. Espera, pues sí. A ver. Sí que está. Sí está, sí. Ahora. Vale, perdona. Igual estaba yo un poco más lejos. Bueno, pues lo que decía es que os agradecía mucho la oportunidad de estar aquí con vosotros y contar un poco sobre estas cosas de las que las personas hablan en el libro. Es un libro y un contenido como para estar aquí todo el día. Obviamente no se puede hacer eso, con lo cual vamos a intentar extraer lo más relevante, lo más importante de este libro. De entrada, yo lo primero que le preguntaría, yo he estado leyendo el libro, es si en algún momento, Miquel, te has planteado que este libro pueda servir de denuncia en otros foros.
Cuando me preguntas eso, seguramente me estás queriendo preguntar, entiendo yo, por qué hicimos el libro. No sé, la idea... Bueno, se retroalimentan las preguntas, sí. La idea de que fuera una denuncia no estaba en el propósito, pero si quieres explico un poquito cuál era el propósito. Bueno, el primer propósito, era una cuestión personal. Yo quería honrar a las personas que me han contado la historia durante todos los años que he estado con ellas. El haber sido afortunado precisamente de haber sido depositario de la confianza de unas personas, a veces en más medida, otras veces en menos. Y luego tenía un propósito un poquito diferente, que era rescatar el valor de la historia, comprobando que la historia, por lo menos en la salud mental que yo he vivido, no importaba gran cosa, y lo digo, no importaba ni siquiera cuando se conoce a la persona, porque esa investigación que hace el clínico de la persona está destinada a ver si duermes por la mañana, duermes por la noche, si empezaste a sentirte así y empezaste a sentirse así. Es decir, si entras en una clasificación, una vez que se decide el diagnóstico tampoco suele importar mucho, porque ahora ya es hacer el tratamiento conforme al diagnóstico. Si eres depresivo, esto es lo que se hace con los depresivos, y tampoco, y esto me parece todavía especialmente terrible, no suele contar para decidir si los tratamientos que damos son eficaces o no. Eso está sustituido en base a la objetividad científica en unas escalas, y la opinión de las personas no suele valer para decir si este antipsicótico funciona en mí o no. Entonces, yo quería recuperar la historia porque la historia no tenía un espacio, por lo menos en la salud mental que yo he conocido. Cuando se lee el libro, somos capaces de poner voz a esa lectura, a esas más de 50 testimonios que recoge el libro. ¿Qué crees que deberían tener en cuenta los profesionales para que el sufrimiento de estas personas que viven estas situaciones que se cuentan en el libro pueda mitigarse de alguna forma? Bien. Me estás pidiendo ya una opinión sobre cómo habría que hacer las cosas. El libro solo pretendía recoger la narración que hacían las personas desde su propia perspectiva. Ahí no está, o yo no intenté que estuviera influenciado por mi modelo. Entonces, si me preguntas lo que yo pienso sobre... Pues vaya, me estoy alejando. Acércate un poquito más la silla. Un poco más para que se me oiga. Yo no oigo lo que estáis oyendo vosotros. Pues sí que diré que creo que una de las cuestiones más importantes, por lo que yo pienso por lo menos, y lo tendría un poco que argumentar, pero no lo voy a hacer, es abrir un espacio de comprensión en la cual las personas pudieran decirnos lo que nos pasa, es decir, establecer una conversación de confianza, una acogida respetuosa para que las personas pudieran contarnos lo que está pasando y nosotros ligarnos a eso que está pasando y a su definición de necesidades como ellas lo entiendan. Al tanto, y esto nos vamos a un modelo que podemos este sería un modelo centrado en la persona, que es una gran alegría ver que de nombre al menos, y yo creo que de intención también, ya estamos teniendo en estos momentos el 2025, pero que es totalmente diferente al que nos proponen las guías clínicas y la medicina basada en las evidencias. Medicina basada en las evidencias, que lo quiero dejar ahí, porque no me da tiempo para explicar lo que es la medicina basada en las evidencias. Te damos tiempo, Bueno, te damos un poquito de tiempo. Creo que es muy interesante como para dejarlo así. Vamos. Pero igual les aburro. ¿Seguro que no? ¿A que no? La medicina basada en la medicina, voy a centrarme en salud mental basada en las evidencias, parte de la siguiente idea. Las personas sufren, yo soy el clínico, intento entender qué es ese sufrimiento poniéndolo en una etiqueta, en un cuadro diagnóstico, y entonces ya no me importa tanto
las causas ni la historia de la persona, me centro en esa etiqueta y deduzco que las necesidades de la persona son las necesidades de esa etiqueta. Si es un trastorno bipolar, las necesidades del trastorno bipolar son estas. La persona que teníamos ahí, que nosotros la hemos identificado, la hemos perdido. Y entonces, ¿y cómo trato yo a esas personas que tienen trastorno bipolar? Pues entonces me voy al mundo de las evidencias, las guías de las prácticas clínicas que me dicen cómo se hace. Y entonces tengo un tratamiento estandarizado, predeterminado de antemano, que se lo pongo a la persona y mi papel como profesional es hacer que la persona cuadre ahí. Y ya está. Y si no cuadra, tengo una segunda, una tercera opción. Por ejemplo, a veces es ingresar a las personas a largo plazo en una residencia. Y es decir, de la persona que tenía unas dificultades, hemos pasado a este asunto. Esto es la medicina basada en las evidencias en salud mental. No equivale a la medicina basada en las evidencias en el cáncer y en otro sitio, pero en salud mental equivale a eso. Y cuando digo medicina basada en las evidencias, también hablo de psicología basada en las evidencias. Es la misma historia. O incluso trabajo social basado en las evidencias que se quieren apuntar al carro. Y los de terapeutas ocupacionales que también se quieren apuntar al carro. Es decir, tener procedimientos estandarizados, decididos de antemano, que cuando tenemos una clasificación los aplicamos. Ese es el asunto. Es muy interesante porque da la sensación que el profesional tiene que acogerse a todo eso. ¿En algún momento el profesional tiene la libertad de poder salirse de ahí y su intuición, su profesionalidad, su experiencia y su corazón le dice que hay que hacer alguna otra cosa? Sí, sí, sí. La suerte que tenemos, tanto los profesionales como los clientes, es decir, los pacientes, es que el sentido común todavía prima en alguna medida. Aunque en la universidad nos enseñan esto, las guías de práctica clínica y las gobernanzas de los sistemas, de los servicios nos dicen una cosa, el sentido común nos hace entender las cosas de otra manera y efectivamente tenemos cierta flexibilidad. ¿Y los servicios tienen flexibilidad? Pues algunos sí y algunos no. Los que tienen sí son los que pueden innovar, con lo cual yo creo que esto sería estupendo que los que dirigen los servicios, es decir, la planificación de servicios, entendieran que dar libertad a los servicios y a las personas para innovar es mucho más importante que seguir procedimientos reglados de antemano. Hay que hacer un equilibrio entre ambas perspectivas, seguramente que hay que hacer un equilibrio, pero desde luego, si ponemos a la persona en el centro de su propia vida y de lo que le pasa, el equilibrio más bien se inclina a favorecer a cada persona lo que necesita. Pedro, en su momento, ya tuvo la ocasión de charlar con Miquel Valverde, pero hoy también ha querido estar con nosotros. Además, creo que es un testimonio también muy válido que esté en esta mesa y él también tiene inquietudes para Miquel Valverde. Cuando quieras, Pedro. Muchas gracias. Tengo una pregunta para ti, Miquel. La mayoría de personas que necesitan servicios de salud mental, le necesitamos, porque me incluyo yo también, tenemos la sensación de que no somos escuchadas del todo. ¿Tú por qué consideras que esto es así? ¿Por falta de recursos, por falta de profesionalidad, de tiempo? Últimamente se habla mucho de que salud mental no tiene recursos. Yo diría, si eso que ciertas personas dicen tener recursos los ampliamos, sería para hacer más de lo mismo. Yo creo que lo que necesitamos es una perspectiva que nos permita intuir otras formas de hacer. Sobre todo diría eso. El problema más grande es el de modelo. El de recursos, quizás. Pero el modelo este que tenemos gasta muchos recursos, pero muchísimos. Igual ni siquiera son necesarios tantos para ser más eficaces. Pero no lo sé. Ese es un tema que hay que debatir. Quizá cambios y optimización a lo mejor de lo que tenemos. Pues cambios yo creo que es importante, ¿no? Antes han hablado las personas que han estado en la presentación de los casos atascados y buena parte de los casos que hay en salud mental entran en esa clasificación.
casos que empiezan y permanecen en salud mental durante años, y van a un sitio, van a otro, este tratamiento, el siguiente y todo esto. Esos casos son los que atascan los servicios. Es decir, dar una asistencia directa desde el principio podría ser favorecedor para la carga de trabajo de los servicios, en el sentido que muchos de estos casos no necesitarían atascarse. Comentabas antes, el profesional tiene un diagnóstico y a partir de ese diagnóstico comienza con su paciente, ¿no? Y entonces yo me pregunto, ¿el diagnóstico ayuda por una parte a quien lo recibe o lo encasilla en una etiqueta? Y lo mismo con el profesional, ¿le ayuda o le puede confundir? Pues no, lo que me estás dando es la palabra a mí para hablar de mis ideas. Y, sin duda. Y pues oye, pues no la voy a desperdiciar. Claro. Pues a ver, el diagnóstico es un tema muy interesante en salud mental. Es un tema sobre el que hay un debate de fondo terrible, pero ese debate no aparece tanto al público en general, y yo lo quiero traer. El primer problema que tiene el sistema diagnóstico es si es realmente un sistema diagnóstico. Es decir, si clasifica a las personas en problemas que se diferencian claramente uno de otros y además si esos problemas que los hemos diagnosticado tienen una trayectoria determinada. En el mundo de la medicina eso es así. Nosotros entendemos que esto es un cáncer y que esto es una neumonía. Y sabemos que las neumonías funcionan de una manera, los cánceres funcionan de otra, hay que decir muchos cánceres, y que ciertas intervenciones funcionan en la neumonía y ciertas otras no, y ciertas pueden funcionar en el campo del diagnóstico biomédico. Nos encontramos que ni los diagnósticos tienen fiabilidad, es decir, que las personas no ven el mismo cuadro, o su concordancia es mínima, pero cuando digo mínima es muy mínima. Si la máxima es 1, cuando se pensó en el DSM-3 se decía 0,8 estaría muy bien. En el DSM-5 hemos dicho 0,6 estaría muy bien. Y solo hay 3 diagnósticos que están por encima del 0,6. O sea, la mayor parte de los diagnósticos están muy por debajo de 0,6, es decir, esa fiabilidad no daría pie para encontrar que es un diagnóstico. Y luego se llama la validez. Es decir, si los cuadros provienen de un mismo sitio, desarrollan de una manera y funcionan con tal o cual tratamiento. Y la validez es un sitio donde nadie ha querido meterse porque está claro que no existe esa validez. Con eso. Eso lo sabemos los que hacen el DSM-5, porque lo dicen ellos. El autor del DSM-4, Alan Frances, escribió un libro cuando iba a salir el DSM-5 que criticaba el mismo modelo que hizo él. Y desde luego al otro, que todavía el DSM-5 era peor. Entonces nos podemos preguntar, ¿el diagnóstico es útil? El diagnóstico no es útil. Y el diagnóstico desvela algo. A algunas personas, cuando les están pasando mal, tener esto es tal, les sirve como si dijésemos casi como una explicación. Y eso está muy bien, si la persona quiere coger eso como explicación, está estupendamente. Hay gente que lo hace, y gente famosa que lo hace normalmente. Ahora, el asunto es que ese diagnóstico en realidad no explica nada. Y en realidad puede tapar muchas cosas. Porque si yo voy a tratar el diagnóstico y no voy a tratar a la persona, lo que me está ocultando directamente es la persona. Y tiene un problema. Si la persona me acepta el diagnóstico, igual no es muy bueno, porque piensa, yo tengo esto que me ha ocurrido por mala suerte, y igual ya no le ayuda a recuperarse, puede ser un factor. Pero todavía, en un sistema como el que yo he conocido, si no lo acepta, todavía es peor. Porque entonces se opone al estamento clínico y es cuando la persona dice, bueno, tú me dices que yo tengo esquizofrenia, pero a mí lo que me pasa es tal y tal. O tú me dices que yo soy un trastorno límite de la personalidad y me ha pasado.
Y si defiendes esa parte, que dirías que tú, que es más asertivo, puedes tener verdaderos problemas con el otro, con los clínicos que te acusarán de no tener conciencia de enfermedad. Y si no tienes conciencia de enfermedad, vas dado en salud mental, porque te la ponen por encima. Es decir, no tiene conciencia de enfermedad, mi enfermedad difícil, pues entonces me tengo que hacer yo cargo para que tomes el tratamiento, sí o no. Es decir, es terrible de todas las maneras. El diagnóstico nos mete en un lío tremendo, tremendo. Nos mete en un lío y ¿cómo salimos del diagnóstico? ¿Cómo se sale de ahí? Bueno, nos tenemos que preguntar qué experiencias encontramos de las de asistencia que se salen del diagnóstico. Y tenemos ya unas cuantas. ¿eh? Tenemos los modelos finlandeses que han hablado aquí, aplicados en salud mental. Esos dejan el diagnóstico para que los clínicos hagan luego la investigación y digan, oye, pues mira, en casos de estos hemos tenido estos resultados, pero a las personas no se les transmite esa idea. Tenemos eso, tenemos verdaderos modelos que nos explican la situación de las adversidades sin utilizar diagnósticos. Quizás para mí el más relevante, y alguno igual conoce alguno más, es el marco de poder, amenaza y significado, un modelo no diagnóstico que está teniendo bastante éxito, que nos habla de las adversidades y nos vuelve a colocar a las personas en el centro. Y tradicionalmente las personas cuando se recuperan y nos cuentan la historia, pues lo que nos hablan es de historias de vida, o sea, no son historias diagnósticas, es decir, volver a la historia de vida, volver a las necesidades de las personas podría ser un camino que nos anima a prescindir de diagnósticos, del diagnóstico biomédico, aunque seguramente como profesionales necesitaremos clasificar algo, pero podemos clasificar experiencias más que diagnósticos. Y clasificar experiencias humanas quiere decir que no las puedes clasificar. Aquí están unas y aquí están otras, porque las experiencias humanas no son clasificables de todas maneras. Podemos clasificar experiencias en el sentido personas víctimas de trauma, personas en situación de precariedad, cosas así, pero se van a solapar siempre. Es que tiene su lógica, ¿no? En principio, porque las personas con el mismo diagnóstico no han tenido la misma vida ni la misma respuesta ante todo eso, con lo cual el trato individual aquí sí que es imprescindible más que nunca, ¿no? Totalmente imprescindible, pero debemos de ser radical cuando decimos cuando hablamos de humanización, que dice trato individualizado o en trato individualizado, debemos de ser radical para decir la individualización parte porque la persona exprese sus problemas. Yo ayudo a la persona a expresar sus problemas, sus necesidades y nos abstenemos a eso. Pedro. Miquel, tú has trabajado como profesional en diferentes ámbitos de salud mental. ¿Cómo lo has vivido? ¿Y has observado algún cambio? Si es que has observado alguno, claro. Bueno, me estás preguntando por mi trayectoria en salud mental, que fue muy diversa. No siempre he tenido mis, no sé cuántos años he estado en salud mental, 30, 35, 40, los que haya estado, han sido muy diferentes. Empezamos en una vertiente, apostábamos bastante por lo comunitario, aunque tengo que decir que yo en aquel momento era totalmente modelo experto. El experto sabe y yo me tengo que entender con el cliente para hacer lo que yo sé. Ahora no estaría yo personalmente en ese sitio, pero sí que trabajábamos con la comunidad, intentamos evitar ingresos, hacíamos ingresos domiciliarios y nos acomodábamos un poco pues, a las necesidades de los casos, modificando el calendario de visitas, ajustando a la gente a las necesidades. Luego yo acudí a un sitio, a una unidad de ingresos. Era mi segunda experiencia en una unidad de agudos. Y tengo que reconocer que me encontré un equipo muy humano. A veces se hacían sujeciones, eso es verdad, pero se medían bastante. Luego hubo una segunda época, coincidiendo con unos cambios de dirección de salud mental, y yo ahí he llegado a ver cosas que no me hubiera imaginado que hubiera visto nunca en psiquiatría. Me refiero de coerción y diría yo hasta de malas formas.
Y mi impresión que tengo una vez de haberme ido de salud mental es que las cosas están virando para bastante mejor. Tengo que reconocer que los ecos que me llegan ahora no son los ecos que yo tenía cuando me jubilé. Hay ecos donde hay más diversidad clínica. Es decir, los profesionales igual ya no tienen que hacer lo mismo todos, ni los servicios tienen que hacer lo mismo todo. Eso parece que se ha perdido. Y yo espero, este es mi deseo, que se siga ampliando en la perspectiva centrada a la persona, como nos ha dicho Sara Chivite esta mañana. Eso sería una gran cosa. Pero mucho tiene que cambiar todavía. Entonces, ¿qué retos consideras que tenemos a futuro? Pues yo creo que creo que quizás el reto más importante que tenemos los profesionales de salud mental es trascender modelos que no funcionan. El fracaso del modelo biomédico es patente, y ya lo siento, y puede jorobar a mucha gente, pero eso ha fracasado. Meterlo en un asunto de, como se dice, empecinamiento terapéutico de que sobreviva, no tiene sentido. Es decir, el primer reto es eso, entender que eso ha fracasado. Y eso todavía no se habla en los niveles, como se llama, asistencial. Se habla entre la gente del DSM-5, se habla entre el mundo de la crítica, hay consenso de dónde se ha fracasado, pero no llega a eso. Seguimos haciendo lo que nos han enseñado que tenemos que hacer. Yo creo que no se puede abandonar de repente, pero sí formarnos, abrirnos a nuevas experiencias, es decir, dar flexibilidad a nuevas posibilidades, diría incluso en la organización de los servicios y la planificación. Y ojalá ese sea el reto, abandonar el modelo biomédico e ir hacia lo que se está viendo que funciona. Que también hay evidencias de lo que funciona. No solo tenemos evidencias de lo que no funciona, que nos lo cuelan como si funcionaran, por ejemplo, el caso de los antidepresivos y los antipsiquiátricos es genial, y se podría hablar mucho de eso, donde cosas que no funcionan claramente se venden como si funcionaran. Hay procedimientos para hacer eso y los hemos vivido y yo me los he tragado muchas veces, hasta que ya me he dado cuenta un poco precisamente por revisar un poco la eficacia de los psicofármacos y de las psicoterapias, cómo funcionan. El reto yo creo que sería eso, abandonar, por lo menos cognitivamente, y avanzar hacia nuevas formas. Yo tenía una pregunta que parte de la respuesta creo que ya se ha dado, pero por si acaso queda algo en el tintero. Tu experiencia es un valor tremendo de cara a los jóvenes que empiezan a desarrollar su trabajo en salud mental. Además de lo que acabas de decir, ¿qué más les dirías? A los jóvenes. A los jóvenes que deciden que su profesión va a pasar por ahí. A ver, como yo me pongo dentro del modelo de persona, a los jóvenes y a los no jóvenes tengo voz y diría muchas cosas, pero a los jóvenes les escucharía. Porque yo entiendo que seguramente los jóvenes que entran en salud mental entran por razones parecidas a las que entramos nosotros, con la idea de ayudar a la gente, apoyarles, acompañarles, escuchar, hacer que la gente tenga una mejor vida. Y yo diría, les escucharía en eso, creo que sería lo más importante, y les animaría a reflexionar si lo que están haciendo va en esa línea. Y yo les animaría a descubrir cosas, pero también a cuestionar las cosas que descubran. Quiero, por ejemplo, una cosa. Yo veo muchos jóvenes, veo algunos jóvenes que de pronto se desengañan con el modelo biomédico y se apuntan ciegamente a otros modelos que son igualmente modelos expertos tipo psicoanálisis, es decir, yo ahora lo que voy a saber es de tu inconsciente mucho más que tú y yo te voy a ayudar entendiendo tu inconsciente. Y dices, pues estás en la misma. El otro entendía mucho más tus neurotransmisores y ahora tú entiendes más del inconsciente. Me parece bien que te vayas al psicoanálisis, pero que tengas un poco las mismas reflexiones o vas a la terapia cognitivo-conductual, a la terapia de aceptación y compromiso.
y esto también creo que lo puedo decir yo porque yo me he metido en ese lío una y otra vez. Yo me he ido a la terapia de aceptación y compromiso pensando que me abrían puertas y de pronto me doy cuenta que en realidad no me las abre tanto y que estaba en la misma historia que antes. Es decir, un modelo centrado en la persona creo que es buena idea. Y a los jóvenes escucharlos, animarles a que desarrollen precisamente esas ambiciones que tenían cuando entraron en la formación. Yo creo que a nadie pasa desapercibido que escribir el libro que has escrito es, en cierto modo, arriesgado, es valiente. ¿Ha merecido la pena? A ver, tú dices que es valiente. Yo diría, tuvo mucho trabajo, porque tuve que entrevistar a muchas personas. Y después de entrevistarla, yo al principio creí que yo les iba a decir, oye, ¿por qué no me escribes un poquito tus cosas? Igual te paso 4 o 5 preguntas, como las que me estás haciendo tú, y lo escribes. Bueno, tuve un éxito terrible, cero respuestas. Pero a los mismos les preguntaba, oye, ¿y si lo hacemos, yo te pregunto y lo escribo yo? Pues digo, vale. Entonces fui con un casete, hice las grabaciones, las transcripciones, las devolví, se las hice leer a la persona y corregimos, es decir, bueno, pues yo quiero realmente decir esto y mejor lo digo de esta manera. Y entonces fue mucho trabajo. La ambición no tenía mucha. Yo conseguí que una editorial me dijera que me lo iba a publicar de un formato gratuito. La cuestión es que llegó la pandemia y la editorial y todo ahí desapareció, con lo cual cogí y me lo publiqué yo por mis cuentas, me imprimí unos cuantos libros y sin la intención de venderlo. Entonces di libros a cada uno de los participantes y a alguien más y algunas personas que estaban interesadas pues también consiguieron el libro en su momento. Lo que pasa que sí que quiero decir una cosa, si me lo permites, Por supuesto. es que libros de testimonios no hay muchos. En España hay algunos, pero son hechos en colaboración con profesionales, es decir, como si fuesen esos formatos de taller. Este pretendía dar la voz a las personas exclusivamente. Mi voz ahí quedó detrás, totalmente detrás. Y haciendo eso me di cuenta que podía ser muy interesante que profesionales también dieran su voz, porque también son personas que están implicadas. O sea, me di cuenta un poquito más adelante y encontré, y no les pedí que hablaran como profesionales, sino como personas que se encontraban y sus impresiones. Familiares también aparecieron, también recogí. Y luego me encontré que había muchas cosas muy pequeñas que me habían ido dando de una manera y de otra, que decir, pues ya no montarlas exactamente como historias, prácticamente como un anecdotario. Y quizás yo una cosa que añadí, que no me parece que no sería de valor, ¿no? Mostré los regímenes farmacológicos de unas 30 personas, encontradas un poquito al azar, como dar reflejo de lo que era nuestra práctica farmacológica. Es la parte que no tiene texto, pero el que lo quiera mirar con atención dice muchas cosas sobre el mundo profesional. Es un libro desgarrador. Yo no sé si hay alguien en la sala que lo haya leído. Es un libro que hay que sostenerse mientras se lee, porque hay testimonios muy duros, muy reales y donde deja claro que algunos procedimientos profesionales no son los mejores, al menos como los ha vivido el propio paciente, que luego, con mucha valentía, que yo esto también lo tengo que decir, se atreven a contarlo. ¿Ha habido algunos de los casos, Miquel, que te haya llamado mucho más la atención que otros? ¿O en la línea en la que están vemos el dolor que a veces se infringe por tratar a los pacientes de una determinada forma? Hombre, yo capto mucho dolor ahí, en esas historias. Pero mucho. Pero mucho, mucho.
mucha sensación de estar atrapados también. Yo desde fuera, lo que me está contando esta persona, no me lo está diciendo de esa manera, pero es de una persona que está atrapada en el sistema. Muchas ganas de vivir, de sobrevivir. Y una de las cosas que me llamaba a mí la atención, que creo que igual no lo había reflexionado, es que la percepción que tienen las personas de lo que les pasa, al final, esto de la conciencia de enfermedad no la tiene nadie. O sea, las personas hacen un sincretismo entre lo que me dicen y lo que me ha pasado, haces un sincretismo donde mezclas los modelos que de alguna manera seguramente ayudan a sobrevivir. Es decir, lo que yo me encontré es personas que intentan sobrevivir como pueden, pero muchas de ellas, alguna no, muchas personas de ellas sin tener la sensación de que hayan sido ayudadas. Y pues no sé qué Y eso más. es muy desgarrador. Pues es muy desgarrador, sí. ¿El libro en algún momento has tenido alguna observación de algún profesional que se haya podido sentir molesto? Hombre, seguramente algún profesional se ha podido sentir molesto. Es un libro que prácticamente ha tenido muy poca distribución, así podríamos decir. Tuvimos la suerte de que la Fundación Mejorando Cada Día no aceptó ponerlo en su página y he visto que ha habido muchas personas que lo han descargado. No estoy ni siquiera seguro que algunas de las que les haya dado el libro se lo hayan leído, eso también tengo que decir. De hecho, he podido conseguir un libro para una persona de alguien que no se lo había leído y no tenía ni ganas de leérselo. Yo me imagino que sí que puede levantar ampollas porque pueden pensar, claro, nos han puesto todos los casos así. En realidad no hubo selección de casos. Eran casos a los que yo tenía acceso y algunas de las personas con las que yo contacté me dieron contactos de otros. Simplemente, es decir, no es un libro que representa, es un libro que extrae voces y las voces no representan nada más que al que la tienen. Pero no, nadie me ha dicho ha sido muy mala persona por haber hecho esto. Pero igual alguno lo piensa. ¿Te has arrepentido en algún momento? No me he arrepentido. Creo que un libro como este se necesita. Te he dicho antes que no hay muchos. Hay uno más, hay uno más muy curioso sobre el suicidio que se llama, creo, La Niña Amarilla, pero son muy breves, o sea, ahí no se profundiza, son retazos que dicen, pero que es el otro libro que conozco yo donde la gente cuenta sus experiencias. En Inglaterra, desde luego, hay unos cuantos más. Antes de entrar en el tramo final, me gustaría que, si hay alguna persona interesada en que quiera trasladar alguna pregunta a Miquel, tenemos la ocasión. Perfecto. Vemos que tenemos ahí una. Te van a pasar el micrófono ahora. Mira, lo tienes a tu derecha. Gracias. Y buenos días. Muchas gracias, Miquel. Yo soy testigo y recuerdo con tu cassette grabar una tarde de invierno tal, largas horas, tu grabación, tu trabajo, tu tenacidad. Miquel, gracias por todo lo que has expresado. Eres un abridor de puertas que están cerradas con candado y oxidado, y eso te lo agradecemos por tu integridad, tu veracidad. Siempre ha sido la pauta de yo desde que te conozco, 2015, por ahí, no, quizá antes, 2015. Y ahora esto que acabas de decir, que tu libro levantan pollas, será porque se hace una lectura egoica. Si se hace una lectura desde el ser de terapeuta y con conciencia, pues puede hacer un cuestionamiento muy saludable, y es a eso de lo que se trata, y esa es la finalidad de todo. Poner pañitos calientes, bisturí, abrir el peso, de barnizar 2 manos de pintura a un viejo que está comido por la carcoma. O sea, estamos en otro paradigma. Hay muchísimo sufrimiento. Yo soy testigo de ello, muchísimo sufrimiento, y eso es lo que te lleva en psiquiatría impura y dura, es la que lleva a poner un diagnóstico, una etiqueta.
Y no podría seguir, pero muchas gracias, Miquel. Pues se recogen esas gracias. Me imagino que esto da satisfacción, ¿no, Miquel? Pues claro que sí. Bien, muchas gracias. Si hay alguna pregunta más, sí que vamos a pedir que se ciñan a la pregunta, que seamos breves porque estamos justitos de tiempo. ¿Traen el micrófono aquí, por favor, a la primera fila? No sé si nos están oyendo. ¿Hay una pregunta allí también? Es que no sé si allí hay alguien que quiere. Aquí tenemos una persona que quiere preguntar. En la primera fila. Ya te lo traen, Luis. Ya está. Bueno, yo he tenido la suerte de trabajar con Miquel hace muchos años y lo primero que quiero hacer es agradecerte que te has puesto en el sentido de escuchar. Me parece que centrarse en la persona es el problema. A mí lo que me preocupa para ese cambio que creo que es necesario hacer de ruptura del modelo biopsicosocial o como se le quiera llamar, es porque los profesionales, especialmente los psiquiatras, se mantienen en esto que no funciona, ¿no? Y muchas veces he pensado que como tú haces 6 años de carrera en el que tienes un modelo en el que para pocas variables, que pueden ser las que tenga un cirujano o lo que sea, pues sirve, quita la incertidumbre de la persona que estudia medicina a la hora de enfrentarse a la muerte. Y entonces ese modelo, cuando uno se hace psiquiatría, en el que epistemológicamente no tiene nada que ver, hay miles de variables que uno no controla, pues se aferra a un modelo que es el que ha aprendido. Entonces sí que es verdad que hay gente que evoluciona hacia otros caminos, pero que hay otros factores que hay que decir. Yo creo que estamos en una situación casi perdón por la comparación histórica, de la Ilustración, ¿no? Todo para el pueblo sin el pueblo, y a ver cómo hacemos que el pueblo sea escuchado y reciba. Yo no sé si tendrá que llegar una revolución francesa, a lo mejor, no lo sé. Pero la pregunta, Miquel, es, y primero un agradecimiento porque estás haciendo ese cambio. Con tus reflexiones yo creo que voces valientes como la que tú has hecho, desde que te conozco y hasta ahora, es importante. Y es verdad que yo creo que molesta, pues claro que molesta, es que generemos incertidumbre, sobre todo viendo que no funciona. Y luego la otra parte es la parte humana, ¿no? Esa parte de escuchar al otro, y que yo recuerdo escucharte a ti hace muchos años, la mayoría del cambio es la empatía. O sea, me acuerdo cuando llegué, ¿no? Entonces, ¿cómo ves, y esta es la pregunta, que podríamos acercarnos la mente, sobre todo los psiquiatras, para que haya ese giro de romper su incertidumbre, ¿no? Me encantaría tener la clave y la ruta para decir cómo es eso. Ahora también tengo que decir que mi impresión que en nuevas generaciones, sobre todo cuando son más jóvenes, está latente el espíritu de la ayuda. Y deberíamos de estar, los que tenemos la posibilidad, abriendo, mostrando la diversidad de formas de hacer en las cuales somos respetuosos con las personas cuando pasan dificultades e incluso cuando no les podemos entender bien lo que dicen. Cómo sentarnos, cómo hacer para sentarnos y escuchar a una persona que no la podemos entender, porque nos habla con unas claves que se nos pasan, que no están ahí accesibles. Y como creo yo que sí que tenemos esas formas de hacer, deberíamos estar dispuestos a enseñarlas a la gente que ha pasado por traumas, a la gente que está en una crisis psicótica, por decirlo de alguna manera, a gente que me habla de que tiene, por ejemplo, una metáfora que encontré el otro día, un hipopótamo en el frigorífico. ¿Cómo nos podemos entender con alguien que nos dice esas cosas? Tenemos las formas. Entonces yo creo que trasladar a la gente, especialmente a la nueva, y también a la gente curiosa. A ver, yo creo que muchas personas, muchos profesionales mantienen la curiosidad a lo largo de su vida, ¿eh? O sea que esa curiosidad seguramente puede ser el factor de apoyo, el punto de apoyo más importante. Vamos a finalizar y lo vamos a hacer con el formato del taller de radio
Voces con alma rompiendo silencios. A mí me gusta acabar siempre escribiendo un mini relato. Sí que pediría que intentéis escucharlo también un poquito con el corazón y después del mini relato pondremos música también de Pachi Vallejo para cerrar también con un poquito de esperanza. En la sala del Centro de Salud Mental hay una silla. A veces la ocupa alguien nuevo, alguien que llega con los ojos perdidos y las manos temblando, intentando no romperse del todo. Otras veces la ocupan los de siempre, los que ya saben lo que es contar una historia a trozos, los que aprenden a respirar entre medicamentos, diagnósticos y esperas. Los profesionales entran y salen. Algunos escuchan con el cuerpo entero, otros con la prisa que dejan los pasillos llenos. Pero de vez en cuando ocurre algo, y esto lo cambia todo. Una mirada que no huye, una palabra dicha en el momento justo, un silencio compartido que no juzga ni pesa. Y entonces, la silla vacía deja de ser un mueble. Se convierte en un lugar de encuentro, en un espacio donde alguien, por fin, se siente visto. Nadie lo dirá en voz alta, pero todos lo saben. La salud mental se juega en esos segundos invisibles, en cómo se dice un nombre, en si se ofrece o no una mano, en si se entiende que detrás del síntoma hay una historia que pide ser contada sin miedo. A veces, los profesionales también se van a casa cansados, con dudas, con la sensación de no haber hecho lo suficiente. Y los usuarios también se van cansados, con la sensación de no haber sido del todo comprendidos. Pero algunos días, los mejores, ocurre algo distinto. Alguien sale del centro con la espalda un poco menos encorvada y alguien del otro lado del escritorio siente que ese día su trabajo tuvo sentido. La salud mental no está solo en los manuales, ni en las terapias, ni en los tratamientos. Está también en la relación que se teje entre quien pide ayuda y quien decide acompañar sin pretender salvar. Está en esa silla vacía que espera a cada persona con la promesa silenciosa de que esta vez será diferente. Y vamos a finalizar con una canción. Pachi y yo solemos hacer, yo hago un mini relato, él lo lee, luego compone una canción y viceversa. Él hace a veces canciones y yo los mini relatos. Y en esta ocasión nos pusimos de acuerdo y es un mensaje que os damos a todos. Hasta que tú sonrías. Día despierta sin darte la cara, la vida avanza dándote la espalda. Alguien se ha hecho fuerte en tu delicadeza, alguien se arrastra, alguien se recrea. Nadie te observa, nadie dice nada, y en la multitud tu sombra se apaga. Tú sigues adentro en esa burbuja, si no leen tus ojos, ¿cómo ver tus dudas? Lloraré contigo hasta que tú sonrías, iré en tu camino junto a tus pisadas, beberé de tu agua aunque sea amarga, hasta que tu mano se decida
hasta que tu mano se decida a coger la mía. Y sigues cayendo y se desdibuja todo un futuro que tú ves a oscuras, pero estoy seguro que alguien te espera, que te necesita, que tú eres su fuerza. Nadie te observa, nadie dice nada, y en la multitud tu sombra se apaga. Tú sigues adentro en esa burbuja. Si no leen tus ojos, ¿cómo ver tus dudas? Lloraré contigo hasta que tú sonrías. Iré en tu camino junto a tus pisadas. Beberé de tu agua, aunque sea amarga, hasta que tu mano se decida. Hasta que tu mano se decida a coger la mía. ¿Cómo hacer que grites? ¿Cómo hacer que creas? ¿Cómo hacer que estalles? ¿Cómo hacer que vuelvas? Lloraré contigo hasta que tú sonrías. Iré en tu camino junto a tus pisadas. Beberé de tu agua, aunque sea amarga, hasta que tu mano se decida. Hasta que tu mano se decida a coger la mía. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Miquel, gracias, Pedro, gracias, Pachi. Y a todos los que estáis aquí, si alguna vez tenéis que entrar a una consulta para que os atiendan y a los profesionales tenéis que recibir a alguien, que nadie se deje el corazón afuera. Gracias.